Bueno, muchas gracias, David, por organizar esta jornada, Emanuel, por la presentación. Bueno, efectivamente, yo voy a presentar una línea de investigación que estamos desarrollando dentro del grupo de investigación GeoFores del Departamento de Geografía, que busca estimar las propiedades del suelo a partir de la información espectral. En realidad es una presentación que enlaza un poquito con la anterior por aquello del uso de la teledetección, porque cuando hablo de información espectral estoy hablando fundamentalmente de que vamos a utilizar información que es registrada por sensores sensores de teledetección que pueden estar a muy diferentes distancias de la Tierra. Podemos hablar de sensores remotos que están a bordo de satélites a miles de kilómetros, pero también a unas distancias medias a bordo de aviones o de drones. E incluso, aunque pensemos menos en ella, también en lo que sería teledetección de proximidad, cuando manejamos estos sensores en el campo, y también, aunque no lo parezca, esto último también es teledetección cuando tenemos los sensores en condiciones controladas de iluminación en laboratorio. De hecho, hasta el momento en el grupo, fundamentalmente en esta línea de trabajo, hemos trabajado con esta última aproximación en laboratorio, aunque como comentaré al final de la presentación, nuestra idea es ir un poco subiendo o comenzar a subir en altura. Cuando hablo de información espectral, fundamentalmente estoy hablando de que vamos a analizar el comportamiento de la reflectividad del suelo, es decir, cuánta energía refleja el suelo en las distintas longitudes de onda que van desde el visible hasta el infrarrojo medio de onda corta, que es lo que sería el rango óptico en el que registran todos estos sensores. Esto implica que tenemos que preparar el suelo de una determinada manera. Normalmente son suelos que han sido previamente secados, tamizados y dispuestos en esas placas Petri para que podamos medirlos en laboratorio con un equipo, que en este caso es un espectroradiómetro que mide en ese conjunto de longitudes de onda y, como os decía, con esa iluminación controlada, ya que es únicamente el sensor, como se ve en esta imagen, el sensor el que le da la luz. Y nos permite obtener estas firmas, que son firmas espectrales del suelo con una gran calidad, porque estamos hablando de que registramos más de 2.000 datos, más de 2.100 datos. Estas fotografías corresponden al que fue el primero de los trabajos que hicimos en el grupo en esta línea, y de hecho precisamente en este trabajo fundamentalmente lo que estudiamos fue cuál era la mejor configuración, el mejor uso de accesorios para poder tener estas firmas de calidad, porque claro, de ello depende que luego podamos obtener unos mejores modelos, unos mejores resultados. Respecto a las propiedades que podemos estimar, en realidad son muchas las propiedades del suelo que podemos obtener a partir de estas técnicas de espectroscopía infrarroja. Nos ofrecen una caracterización bastante completa de las propiedades del suelo, aunque es verdad que hay algunas propiedades que se consideran primarias y que tienen una cuantificación más fácil, vamos a decirlo así, porque tienen una respuesta más directa en la curva. Serían esas primeras. He traído algunas firmas de ejemplo para poder verlo más claro. Lo que tenemos en la gráfica serían una serie de firmas de suelos que tienen distinto color y distinto componente de humedad, porque son contenido de humedad. Son dos propiedades que se ven muy fácilmente, simplemente sin entrar en mucho detalle. Sí que vemos que los suelos más oscuros, lo primero que vemos es que las firmas son diferentes, tienen un comportamiento distinto, aunque todas son suelo. Que los suelos que tienen color más oscuro tienen un comportamiento espectral mucho más bajo en determinadas longitudes de onda, y los suelos más claros, pues una respuesta un poquito más alta. Y también, por ejemplo, vemos que el que está marcado aunque creo que se han ido los colores un poco, pero bueno, este último, que es cambiado el orden de los azules. Pero bueno, este que está aquí más en el color azul, más clarito, es el único que está húmedo, ¿vale? Entonces, aquí vemos que hay algunas longitudes de onda, algunos rangos concretos que experimentan un mayor cambio cuando hay presencia de humedad. Eso quiere decir que sabemos en qué longitudes de onda hay sensibilidad a ese componente y, por lo tanto, podemos utilizarlo para cuantificarlo. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con la presencia de óxidos de hierro, que también hay determinadas longitudes de onda en las que hay una absorción cuando se encuentra ese componente en el suelo.
Hay otros que tienen una respuesta menos directa, menos intensa, pero que también se observa, que son también muy importantes. Por ejemplo, el carbono orgánico, que es un indicador muy claro de la salud del suelo y que también tiene ahora mucha importancia en la bibliografía. Pues aunque es un componente que afecta a toda la curva, es verdad que hay algunos rangos en los que su mayor o menor presencia es más destacada. Y, por ejemplo, lo que tenemos aquí, las firmas digamos, de valores más bajos son las que tienen más presencia de carbono orgánico frente a las que tienen valores altos en las que su presencia es mucho menor. Y también, aunque nos parezca que son rasgos poco marcados, es verdad que son menos intensos, pero hacia el final del rango podemos también cuantificar, por ejemplo, la presencia de minerales de arcilla o la presencia de carbonatos, ¿vale? Entonces, estas serían un poco las propiedades, digamos, primarias, pero luego es verdad que a partir de ellas se pueden derivar otras. Una de las ventajas de esta técnica, que yo creo que se desprende de lo que acabo de comentar, es que solo con una única firma, con una única medición del suelo, podemos obtener la cuantificación de muchas propiedades diferentes. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones, aparte de que es verdad que obtener una firma espectral del suelo es muy rápido. En una hora podemos registrar 50 o 60 muestras de suelo una vez que el equipo lo tienes preparado y luego ya esa firma es capaz de darte la cuantificación de una gran cantidad de propiedades del suelo. Esas serían un poco las dos principales ventajas de estas técnicas de espectroscopía infrarroja. En nuestro caso hemos trabajado fundamentalmente en áreas de cambio de usos del suelo, sobre todo incendios forestales, que es nuestra temática de interés en el grupo, y también en áreas de cultivos abandonados. Y lo que os traigo aquí es un ejemplo de uno de los principales trabajos que tenemos, donde desarrollamos una serie de modelos de predicción para cuantificar la materia orgánica y la textura, simplemente para que podáis ver que efectivamente los modelos que se obtienen y los resultados que se obtienen son bastante buenos a escala de laboratorio siempre, porque veis tenemos ajustes pues, de más del 0,8 para la materia orgánica y en torno al 0,7 para lo que serían los tres componentes de la textura, arcilla, limos y arenas, ¿vale? Estos modelos evidentemente son calibrados partiendo de que de esas muestras en un primer momento sí que se obtienen esos parámetros en el laboratorio agroambiental. Y luego la idea es que estos modelos puedan ser aplicados a nuevas muestras de suelo donde ya no sea necesario pasar por ese proceso que es muy costoso tanto en tiempo como en dinero de obtener esos parámetros y por lo tanto estos modelos puedan ser utilizados para obtener pues digamos una mayor representatividad de estas propiedades en una colección mayor de suelos. Hasta el momento, como os decía al principio, hemos estado trabajando solo en condiciones de laboratorio. Ahora mismo estamos trabajando en el grupo en el contexto de un plan nacional en 120 muestras de suelo afectadas por incendios forestales en las que vamos, manteniendo las mismas técnicas, vamos a estimar también variables de textura, de fertilidad y la presencia, por ejemplo, de carbonatos. Estos modelos, por ejemplo, los vamos a generar con 120 muestras de suelo, pero queremos aplicarlos a un total de 360 suelos en los cuales ya no analizaremos esas propiedades, sino que aplicaremos los modelos obtenidos en esas primeras 120, con lo cual tendremos una base de datos mucho más completa, más amplia de lo que podríamos tenerla si solo hacemos uso de las técnicas, digamos, de laboratorio de suelos. Nuestro objetivo y nuestra idea, también si la financiación nos lo permite, es empezar a salir del laboratorio y comenzar a aplicar estos modelos a otras escalas, fundamentalmente a escala de dron y de satélite. Los modelos que hemos generado directamente en laboratorio también tienen la ventaja de que nos proporcionan cuáles son las mejores bandas para estimar estas propiedades, lo que quiere decir que esas bandas podemos directamente transferirlas a los drones o a los satélites. En cualquier caso, hay algunas situaciones en las que no es posible hacer uso solo de la información espectral y lo que se hace y lo que tenemos intención de empezar a aplicar son técnicas que se llaman de Digital Soil Mapping, donde aparte de la información espectral se empiezan a utilizar también pues, otras covariables ambientales, fundamentalmente relacionadas pues, con todos los factores que afectan al suelo, el clima, el relieve, la edad, el sustrato, incluso el uso del suelo o la vegetación presente, con idea de que no tengamos solo ese modelo
sino que podamos generar, he traído algunos ejemplos de otras investigaciones, podamos generar una espacialización de esas propiedades y tengamos no solo la cuantificación, sino también cómo se distribuyen en el espacio. Y bueno, decir que básicamente me he centrado solo en ambientes forestales porque son los que hemos trabajado, pero que evidentemente en otros grupos y la aplicación de todas estas técnicas a áreas agrícolas es muy clara, porque además incluso el suelo está expuesto más tiempo del año, cosa que no ocurre en los ambientes forestales, donde en el momento, por ejemplo, en el caso de un incendio, en el momento en el que ya empieza a recuperarse la vegetación, perdemos la señal directa del suelo y entonces hay que utilizar otro tipo de indicadores indirectos, pero que para el seguimiento de la fertilidad del suelo, calidad del suelo, vinculada también con temas de producción, pues es un ámbito en el que tiene mucho potencial. Nada más, muchas gracias. Veo que hay cuestiones, Carmen. Raquel, sí. Cuando dices de ampliar a objetos naturales, ¿te refieres a usar el espectrofotómetro en el campo y calibrar con imágenes de cualquier otro tipo? ¿O a qué te refieres? Me refiero, bueno, pueden ser dos cosas. También es verdad que el radiómetro se puede utilizar en el campo. Lo que pasa es que el radiómetro en el campo tiene, bueno, no es que tenga un problema, es que los suelos en el campo, o sea, los modelos no son transferibles, los de laboratorio a campo, porque las condiciones del suelo en las que se han generado no son las mismas. Yo os decía que el suelo se seca y en el campo no lo tenemos en la misma situación, se tamiza, entonces digamos que serían dos escalas. Los modelos de laboratorio serían aplicables para decir, bueno, yo ahora capturo nuevos espectros de suelo, aplico el modelo y derivo las propiedades. Y lo que tengo es una base de datos más amplia de propiedades del suelo, pero a escala laboratorio. Cuando digo de pasar a campo es porque puedo utilizar los indicadores de esas bandas para orientarme a generar modelos en los drones, pero normalmente la información tendría que ser capturada por el propio dron porque así es donde tendría el suelo en las condiciones reales. O sea, no puedo pretender aplicar el mismo modelo de laboratorio directamente al dron o al sensor. También es verdad que en el caso del laboratorio yo tengo 2100 bandas y en el caso del dron tengo lamentablemente 4 o 5 y en el caso del satélite tengo 7. También es cierto que yo creo que también ahí se va a abrir un campo importante que están apareciendo, bueno, como si surgieran de la nada, pero están lanzando o tenemos disponibilidad de nuevos sensores satelitales hiperespectrales, Prisma, EnMAP, en los próximos años habrá uno también de la constelación Sentinel, que van a tener mucho potencial para esto porque ahí sí que lo que normalmente se suele hacer en laboratorio es simular las características de un sensor y generar modelos, digamos, como si lo hubiera visto el satélite en realidad. Entonces ese modelo sí que es más fácilmente transferible, pero habría que generar modelos separados. Sí, porque en campo lo que tienes es un suelo cubierto. Exactamente. Suelo seco, un suelo con Sí. dique, con piedras. Por eso normalmente, claro, por eso normalmente en campo no es solo el espectro, es el espectro más la vegetación que puedas tener, más el sustrato, más el clima, es más firma espectral, pero con otras muchas covariables. Mientras que en laboratorio sí que puede ser únicamente el suelo porque lo tienes preparadito. Sí, sí, es una muestra. Claro, Una muestra, exacto. patrón, digamos, Sí, pero sí, no, sí. Y por otro lado, los espectrales que comentas, pues la pena es que ahí tienes un píxel visto por todos lados. Sí, los de satélite tienen 30 metros y ahí es complicado tener un píxel puro de suelo. Bueno, en áreas agrícolas supongo que sí, que es más fácil. También es verdad, es complicado, pero hay algunas técnicas que pueden de alguna manera intentar aislar la componente de la vegetación, pero sí, en nuestro caso la vegetación nos molesta mucho para este tipo de cosas. Sí, sí, sí.